No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de Hezbollah, que estaría reemplazando al ejército libanés, según las palabras del primer ministro israelí. También del desconcierto en torno al caso de Gilad Shalit, así como de los nazis en el fútbol y de antisemitismo en Puerto Rico. Nos sorprende el nuevo destino de donde tenemos que hablar una vez más de judiofobia. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás, Jordi? Hola, Masha, muy bien. Bueno, empezamos siempre para hablar de las noticias más antipáticas, que suelen ser las de actualidad y ligadas a la política. En este caso hablamos de Netanyahu, de unas declaraciones que hizo el primer ministro. Así es, Masha. Benjamin Netanyahu afirmó este lunes que Hezbollah está reemplazando al ejército de Líbano y se está convirtiendo en la principal institución armada del país vecino. Durante su comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores y de Defensa de la Knesset, el premier afirmó que el gobierno libanés y Hezbollah se están entrelazando. Con respecto a los contactos indirectos con Siria, Netanyahu explicó que está dispuesto a reanudar las negociaciones de inmediato sin condiciones previas. Sin condiciones previas, pero que a ser posible que medie Francia. Nicolás Sarkozy, que no sea Turquía, que es quien hasta ahora había estado llevando estas negociaciones. Por cierto, que refiriéndose a este entremezclarse de Hezbollah y del ejército libanés, tiene que ver sobre todo con el hecho de que lo que se está diciendo el primer ministro es que si le ocurre a alguien atacar desde Líbano a Israel, se considerará, aunque sea Hezbollah, se considerará un ataque del Ejecutivo de Líbano como país y no sería una justificación que haya sido un ataque de Hezbollah. Es una manera de dejar bien claro que cualquier animadversión, pues la respuesta sería contra la totalidad. Y, por otro lado, Netanyahu emplazó a Occidente a emplear el poder social de Internet para contrarrestar la amenaza iraní y la represión del régimen de los ayatolás contra la oposición. Además, reiteró la preocupación de Israel por el desarrollo del programa nuclear, que, saben que estamos todos pendientes, que la comunidad internacional ha hecho muchísimas declaraciones diciendo que ya nunca más, que es la última que se le permite a Irán, que ha ido demasiado lejos. Pero lo único que oímos es que ha ido demasiado lejos, no sabemos cómo va a repercutir eso en acciones. Y seguimos. Les hablamos ahora de algo que evidentemente tiene muy desconcertada tanto a la gente realmente implicada como a la opinión pública en general, y es lo que está sucediendo en torno a Gilad Shalit. El diario internacional árabe Al-Hayat publicó que 4 médicos extranjeros habrían visitado la semana pasada en Gaza al soldado israelí Gilad Shalit por primera vez desde su secuestro en junio de 2006. Sin embargo, Hamás desmintió la información a través de Mahmoud Azar, uno de los dirigentes de este grupo terrorista, quien aseguró en un comunicado que las informaciones acerca de la llegada de 4 médicos franceses no son ciertas. Por su parte, en declaraciones a medios de prensa israelíes, Noam Shalit, el padre del soldado, aseguró que no ha recibido ninguna información de fuentes oficiales israelíes de que su hijo haya sido visitado por los médicos franceses. Al cierre de esta edición seguíamos leyendo afirmaciones y desmentidos en torno a esta misma noticia. Lo que sí se supone que ya es de verdad es que Ernst Lau estaba ahí, es el mediador alemán que está ahí llevando las negociaciones para el intercambio de prisioneros. Era destacado, si esto es así, porque sería la primera vez que se informa que Shalit ha sido visitado por observadores extranjeros. Según ese matutino, la autorización sería parte de los gestos de buena voluntad ante un canje posible con Israel, un canje de prisioneros, pero este acuerdo parece que se retrasa. Y seguimos. Les hablamos ahora de un país al que no solemos mirar. Además es curiosa la noticia cómo ha llegado el antisemitismo ahí, Puerto Rico. Y hablamos de un comunicado de la Liga Antidifamación, del que además se hizo eco la agencia judía de noticias, en el cual, según este comunicado, el antisemitismo apareció en medio de un debate político sobre si se desarrollará o no una instalación de cría de monos en Puerto Rico, a la que algunos oponentes acusan de estar bajo intereses económicos judíos que intentan destruir el medio ambiente de la isla. La Liga Antidifamación expresó su solidaridad con la comunidad judía de Puerto Rico, que ha sido víctima esta última semana de acusaciones en los diarios locales que, según la
la asociación esconden un profundo antisemitismo. Abraham Foxman, director de la Liga, declaró que más allá de si uno apoya o se opone al plan para la instalación en Guayama, es obvio que se trata de un intento de usar a la comunidad judía de Puerto Rico como chivo expiatorio. Pues sí. Vamos a ver, les explico. La cuestión es que el mes pasado un diario puertorriqueño citó a un activista que se oponía al desarrollo de esta instalación, y este activista decía que una compañía israelí llevaba a cabo el establecimiento como parte de una campaña de discriminación étnica y genocidio contra la población de la isla. Además, este activista llamó a todos los puertorriqueños a boicotear los negocios y sinagogas judías para evitar la apertura de este lugar. La verdad es que la noticia es sorprendente porque uno no termina de ver muy bien qué tendrá que ver la instalación de cría de monos en Puerto Rico, en fin. Y vamos a ir terminando con una noticia que llega desde el mundo del fútbol, muy preocupante, la presencia del neonazismo en ese partido que se pudo ver, si no me equivoco, el fin de semana. Así es, Masha. El presidente del Comité de Disciplina de la UEFA, el austriaco Thomas Part, calificó de graves los incidentes que protagonizaron grupos neonazis en el partido de la Liga Europea disputado el jueves entre el Austria de Viena y el Athletic de Bilbao, y aseguró que en estos casos no hay perdón posible. Thomas Partel, que como ciudadano austríaco no podrá tomar parte en la deliberación de la sanción, avanzó que se conocerán muy pronto las medidas sancionadoras del comité de la UEFA, ya que se reúne a mediados de diciembre, y habló de una abultada multa de unos 250.000 euros y del cierre del estadio. Por su parte, el entrenador del Athletic de Bilbao, Joaquín Caparrós, denunció a su llegada a Bilbao que hacía tiempo que no veía unos incidentes tan graves en la alta competición europea, y subrayó que estuvo preocupado por la seguridad de sus aficionados. Sí, según dijeron, tenía además mucho miedo por los aficionados porque venían a ver un espectáculo, a disfrutar de un equipo, y temieron que pudieran tener un gordo percance. La verdad es que fueran imágenes bastante graves. No sé, Jordi, tú esto lo habrás visto. Si me permites, Masha, sí, además sí. Yo sé que este conjunto, el Austria de Viena, fue fundado a principios del siglo XX por la comunidad judía de Viena. Precisamente como ha tornado, este club se ha convertido ahora en uno de los más violentos, junto con el Lazio de Roma. Son los dos equipos de fútbol que actualmente, entre los cuales militan muchos neonazis y fascistas europeos. Bueno, sin duda haréis algún programa con Sergio Levinsky cuando hagáis el próximo de fútbol. Así es. Pero la verdad es que ello. Sí, seguro que habláis de esto. La verdad es que las imágenes eran bastante... Yo he visto fotos, no he visto, afortunadamente, no los he visto en acción, pero... Sí, muy desagradable. Pues sí, y qué cosa esto, qué curioso, ¿no? Que además, haya sido originariamente un club fundado por judíos, lo que sea. Sí. Bueno. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Hasta mañana. Me voy ahora con Ana a ver qué me cuenta. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando las noticias culturales, que siempre nos agradan más que los neonazis y esas cosas. Sí, a mí también. Empezamos con Hanukkah, que comienza este próximo viernes. Seguramente tendremos más que una actividad relacionada. Les voy a contar que este domingo, 13 de diciembre, Casa Sefarad Israel, junto con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Judía de Madrid, organizan por primera vez una fiesta de Hanukkah, pues en la calle. Esta vez va a ser en la Plaza de Oriente, que es muy próximo. Ahora querían hacerlo cerca de la sede que va a tener Casa Sefarad Israel, en la Plaza de la Villa. A las 6:30 de la tarde, una Hanukkah grande se colocará, se van a repartir sevibonim, peonzas y sufganiot, y va a haber unos bailes israelíes, los rikudim, y bueno, va a ser muy divertido. Y después, la próxima semana, también Casa Sefarad va a participar en fiestas similares en Alicante y en Barcelona. Me parece bien, pero yo tengo que hacer una pequeña corrección. No es la primera vez que lo hacen. No, es la segunda. La segunda. Ah, ¿dije la primera? Sí. Es la segunda. El año pasado fue en la Plaza de Olavide. Y estuvimos ahí y estaremos en esta también, sin duda alguna. Seguramente. La verdad fue muy divertida el año pasado. ¿Qué más? Luego les quiero contar sobre un libro que se publica en estos días en Alemania, que bueno, traduciéndolo al español se llama algo como El mimo de la casa. Es un libro de poesía de dos poetas, una combinación poco común, un israelí y un iraní. El israelí es Asher Reich, el iraní es Said, él es exiliado
pero hasta ahora de vez en cuando podía visitar a su familia. A partir de ahora eso se acabó. Desde que comenzó este proyecto, él fue, digamos que muy presionado por parte de la embajada. Él vive en Berlín. Los dos viven en Berlín, ahí se conocieron. Decidieron pues hacer este proyecto juntos. Y bueno, la embajada de Irán estuvo presionando los últimos años para que no haga ningún proyecto con ningún israelí. También presionó a la editorial que lo va a publicar. Pero bueno, la verdad es que Said resultó muy valiente. Eso y decidió... Valiente, absolutamente. Y además, o sea, va a pagar el precio de no poder ver a su familia nunca jamás, porque... Bueno, o hasta que cambie el régimen. Sí. Bien. No, la verdad Vamos a ser optimistas. Es valiente, sí. ¿Y qué más? Y por último, sobre un nuevo documental que se llama Garbo, hecho por Edmond Roch. Garbo es así se llamaba Joan Pujol, que era un espía originalmente de Barcelona, que era una especie de agente doble, porque trabajaba para los nazis y para los británicos. Y bueno, según este documental, casi gracias a él fueron derrotados los nazis, porque se cuenta que él logró convencer a Alemania que lo del desembarco de Normandía era realmente una distracción, que realmente el verdadero ataque va a ser pues otro evento 2 semanas más tarde, y por eso los alemanes no estaban bien preparados para lo de Normandía y por eso perdieron. Bueno, ¿se me ocurre algún que otro experto a quien preguntarle por esta figura? Lo vamos a hacer, vamos a informarnos porque realmente parece interesante. Sí. Si es que es así, porque también uno a veces oye que la guerra se ganó siempre gracias a gente muy sospechada, pero y si es así, pues justo es que se recuerde a Garbo. Sería bueno saberlo. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también por estar ahí con nosotros. Sigan, que volvemos mañana con más noticias. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. En esta ocasión tenemos que hacernos eco de una nueva profanación de tumbas en Argentina, especialmente macabra. También les vamos a hablar de Europa y su relación con Jerusalén, o lo que consideran que debe ser la relación de los israelíes y los palestinos con la ciudad. Además, les hablaremos del juicio en la India a aquellos terroristas que asaltaron Bombay durante 3 días, y terminaremos haciéndonos también eco de la condecoración con la Orden del Mérito Civil a un rabino estadounidense, pero aquí en España. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi, como es nuestra costumbre. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, tenemos que volver a hablar de profanación de tumbas. Hace, creo que 2 meses hablábamos de la última en Argentina. Así es, una nueva profanación de tumbas en el cementerio de Liniers, ocurrida entre la tarde del domingo y la mañana del lunes, causó conmoción en la comunidad judía. Esta vez no se trató de robos de placas de bronce ni pintadas nazis, sino que tuvo una característica macabra. Levantaron las tapas y escarbaron la tierra en 4 tumbas, y en otras 2 rompieron la parte de las lápidas. El secretario general de la AMIA, Julio Schlosser, declaró al diario Clarín que no hay precedentes de un ataque así. Según Schlosser, se profanaron 3 tumbas en una parte del cementerio, otras 3 en diferentes puntos. No está claro a qué hora sucedió, ni realmente los motivos exactamente, pero entre las tumbas profanadas se encontraba la de una niña de 4 años de edad. Hay que descartar, según Schlosser, la hipótesis del robo, porque todas las tumbas tenían las placas de bronce. Tampoco se podía, o así decía el mismo Schlosser, no se podía confirmar que se fuera un acto antisemita. Lo que sí que estaba claro es que era un acto vandálico y que, según Schlosser, nunca había visto algo así en su vida. La Daya emitió un comunicado en el que manifestó una categórica condena al atentado y, bueno, lo que vuelven a llamar la atención es que, una vez más, hay un agravio a numerosas familias, a la comunidad judía argentina, a toda la sociedad, y son actos que ellos mismos calificaron de perversos y repudiables, que se han repetido en diversos cementerios judíos, y que el hilo conductor es la impunidad y la falta de medidas adecuadas de prevención para evitar las profanaciones. No se sabe hasta cuánto va a haber que estar asistiendo a este tipo de actos para que por fin se puedan poner medidas. Y seguimos, les hablamos ahora, vamos a hablar
de Oriente Próximo, como es costumbre, Europa se manifiesta con respecto a Jerusalén. Así es, Masha, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron este martes que si se quiere lograr la paz en Oriente Próximo se debe encontrar, a través de la negociación, una vía para resolver el estatus de Jerusalén como futura capital de 2 estados, uno israelí y otro palestino. En las conclusiones aprobadas este martes en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores desaparece así la referencia a Jerusalén Este como capital del Estado palestino, inicialmente propuesta por la presidencia sueca de la Unión Europea, a la vista de las reticencias suscitadas entre los 27 y el malestar mostrado por Israel. Los ministros mostraron además su preocupación por la falta de avances en el proceso de paz de Oriente Próximo y reclamaron la reanudación urgente de las negociaciones que conduzcan, en un marco temporal acordado por las partes, a una solución consistente en 2 estados, un estado israelí viviendo en paz y seguridad junto a un estado palestino independiente, democrático y viable. Vamos, que en resumidas cuentas, que todo sigue igual, que la propuesta de Suecia pues no ha ido más allá, que lo que vienen a decir los ministros de Asuntos Exteriores es que están preocupados porque no se llega a un acuerdo de paz, que quieren que las partes se entiendan y que a ver si se dan prisa. Casi que suena al discurso diario de todos los días, de todas las reuniones, de todos los líderes, de todas las cumbres. Otra de las grandes novedades es que la Unión Europea afirma que no va a reconocer ningún cambio en las fronteras anteriores al 67, a menos que las acuerden las partes. Vamos, que la verdad es que es bastante prescindible esta declaración. Bueno, seguimos. Vamos a hablarles ahora de aquellos atentados, más que de los atentados que hubo en la India en su momento, de cómo se está ahora intentando juzgar a los responsables. El gobierno indio informó ayer de que intentará conseguir la extradición del estadounidense de origen pakistaní David Coleman Headley, acusado contra el cual la Fiscalía de Estados Unidos ha presentado cargos por su presunta implicación en el atentado terrorista de Bombay a finales de 2008. Headley, al igual que el canadiense de origen pakistaní Tahabur Hussain Rana, fue detenido en Estados Unidos bajo la acusación de haber planeado un atentado contra el periódico danés que publicó las polémicas caricaturas de Mahoma. El comando terrorista de 10 hombres que asaltó el sur de Bombay durante 3 días y atacó 2 hoteles de lujo, una estación de trenes, un restaurante y un centro religioso judío, acabó con la vida de 166 personas, 6 de ellas estadounidenses. Bueno, la cuestión es que la Fiscalía estadounidense presentó nuevos cargos contra Headley. Antes, como decían, simplemente no es simple, es bastante, pero estaba acusado de haber planeado atentar contra el periódico danés, como nos decía Jordi. Ahora lo acusan también de haber llevado a cabo un exhaustivo examen de los objetivos en Bombay durante más de 2 años antes del ataque terrorista de noviembre del 2008. Con lo cual, la Fiscalía India le quiere echar el guante también, evidentemente. Headley habría acudido a campos de entrenamiento en Pakistán, los campos del grupo integrista Lashkar-e-Toiba, a quien la India culpa de la masacre, y además habría conspirado junto a miembros de esa organización y otros grupos terroristas para planear y ejecutar ataques en Dinamarca y la India. Todo esto en función de la acusación que plantan contra él los norteamericanos. Por cierto, en la India ya hay en marcha un juicio, les comentamos, el principal acusado es el único terrorista detenido en vida, el pakistaní Mohammed Ahmad Amir Kasab, y también en Pakistán se está acusando a otras personas por haber dado infraestructura. Bueno, y terminamos desde España con una noticia de acuerdos. Así es, Masha. España condecoró con la Orden del Mérito Civil al rabino estadounidense Arthur Schneier, miembro del Grupo de Alto Nivel de la Alianza de Civilizaciones, por su promoción de la tolerancia y el diálogo entre religiones. El embajador de España ante Naciones Unidas, Juan Antonio Yáñez Barnuevo, impuso la condecoración al religioso judío en una ceremonia en la residencia del diplomático en Nueva York. Yáñez Barnuevo explicó que Schneier es un gran amigo de España que desempeñó un papel muy destacado en la Alianza de Civilizaciones. La verdad es que hacía tiempo que no oíamos hablar de la Alianza de Civilizaciones. Es bueno volver a oír hablar de ella para un premio de este estilo. El exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, nombró en 2005 a Schneier, que es el líder espiritual de la sinagoga Park East de Nueva York, pues fue nombrado miembro del grupo de alto nivel de la Alianza. Él estuvo en varias reuniones para poder hablar de lo que era la Alianza de Civilizaciones y se le concedió el título de embajador de buena voluntad de la iniciativa. Él fundó en 1965 la fundación Appeal to Conscience, que viene a ser algo así como un llamado a la conciencia, y preside en la actualidad esta asociación con el objetivo de promover la defensa de la libertad de religión y creencias, así como del diálogo y del entendimiento.
Por cierto, que esta Orden del Mérito Civil fue creada en España durante el reinado de Alfonso XIII por un real decreto y tiene como fin premiar las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, así como los servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros para el bien de la nación. Vamos, que es para aquellos que ayudan a España de alguna manera u otra y a esos les dan un premio. En fin, que terminamos aquí, Jordi, si te parece, nuestra primera parte del informativo, que me voy a hablar de cultura con Ana. Ana, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, se acaba de ir Jordi sin despedirse. Me he quedado así como cortada. ¿Tú qué tal? Muy bien. ¿Quieres que vuelva Jordi para que se despida? No. Quiero que me hables de cultura. Bien, hablemos de cultura entonces. Primero les voy a contar que la próxima semana en Granada, del 14 al 18 de diciembre, se va a llevar a cabo un seminario internacional que se titula Ausencia, Presencia, representar la Shoah y la memoria de los campos. Esta vez se centra más en literatura, en artes, en cómo es representada la Shoah en distintos medios. Se van a proyectar documentales, bueno, van a hablar distintos expertos de muchas universidades de España, sobre todo de Granada, también de Alicante, con algunos invitados también de fuera. Esto es uno que les quería contar. Uh-huh. Después les quiero contar sobre un libro que está publicando ahora en España la editorial Glenat. Se llama Hitler, la novela gráfica. Es un libro de cómics hecho por Shigeru Mizuki, que es, japonés. Publicó este libro en 1971. Uh-huh. Él es uno de los artistas así muy famosos de cómic, de manga. Y en esta ocasión se publica ahora también en español y bueno, en lo que leí les parecía así curioso que justamente en estos días que se publica este libro aquí en España hay toda una polémica en Japón porque ahí se está publicando una versión manga del Mein Kampf, cosa que está creando mucha polémica, pero bueno, con referencia al libro de Mizuki no hay ninguna polémica. Él quiere contar tal cual como Hitler se convirtió de un mediocre artista al responsable del exterminio de 6 millones de judíos. Sí, bueno, hemos visto que el cómic se está utilizando mucho. Sí. Y hay alguna obra maestra en ese sentido como es Maus. Pero efectivamente. Yo tengo mis dudas acerca de que puedan proliferar tantas obras maestras, ¿no? Sí, tantas sería demasiado. Y terminamos con Steven Spielberg, que se acaba de anunciar que él junto con el productor Philip Rosenthal planean hacer una serie en Israel. Va a ser como una especie de medio reality en un hospital en Jerusalén, que es Shaarei Tzedek. Y yo tengo que decir que se le robaron esta idea a Hervé Hachuel. Estaba pensando exactamente en eso. Que hizo exactamente lo mismo. O sea, ellos lo que van a hacer es llevar médicos estadounidenses a Shaarei Tzedek, que es un hospital muy importante en Jerusalén, donde trabajan médicos judíos y árabes. Pues Hachuel lo hizo con médicos españoles viajando a Rambam de Haifa. ¿Se han inspirado o Hachuel le ha dicho, te recomendamos? Le dijo a Spielberg, oye, sí. Tengo una idea genial, así que bueno, ya veremos qué hará Spielberg con esta idea. A ver qué resultado da. Pues Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Señoras y señores, muchas gracias a ustedes también por su atención. Nos encontramos mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Antes que nada queremos manifestar nuestra solidaridad con el periodista Hermann Tertsch, que fue víctima de una agresión el pasado lunes. El periodista director del informativo Diario de la Noche de Telemadrid, además en alguna ocasión ha compartido con nosotros nuestros micros. Bueno, pues sufrió esta agresión y nosotros desde Radio Sefarad le deseamos una pronta recuperación y condenamos esos atentados y esa violencia.
Y como hoy tenemos un espacio en solitario, iniciamos ya el informativo hablándoles de la Knesset, que está preparada para votar una iniciativa de ley que, si se aprueba, pues obligará a llevar a referendo cualquier acuerdo de paz que tenga que ver con retirada de territorios anexados. Esto haría que la iniciativa establecería que todo acuerdo de paz, que sobre todo eso que implique la retirada, debería ser primero aprobado por la mayoría parlamentaria, esto es el 61 de 120 legisladores, y después llevado a referendo nacional en un plazo de 80 días. Según el diario Jerusalem Post, varios funcionarios del Likud negaron que hubiera una conexión entre esta iniciativa y los anuncios hechos recientemente por el premier israelí de que estaba preparado para renovar conversaciones con Siria. La iniciativa, en principio, debería ser aprobada por una amplia mayoría y se considera, según algunos analistas, como una manera de atar las manos del gobierno en cualquier negociación de paz. Es decir, no podría decidir el gobierno porque tendría que someter cualquier decisión a referéndum. En fin, bueno, así estaban las cosas. Y ahora vamos a hablar de otras noticias. Quisiera hablarles de noticias que tienen más que ver con el pasado. El diario Haaretz publicaba ayer un informe, un documento secreto del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores, que la verdad es que ponía los pelos de punta y, por supuesto, todas las agencias informativas se abalanzaban a cubrirla porque no se iban a perder cualquier cosa que pudiera echar alguna sombra sobre una figura como Golda Meir. Bueno, según este documento, Golda Meir habría propuesto frenar la inmigración a Israel de judíos polacos enfermos y minusválidos en 1958, cuando ella llevaba la diplomacia del país. Este documento sería de máximo secreto y sería una comunicación escrita por la primera, en aquella época no era primer ministro, por Golda Meir, a quien entonces era embajador israelí en Varsovia, Catriel Kartz, en abril del 58. Y el historiador polaco Simon Rudnicki, un historiador de la Universidad de Varsovia, analiza con investigadores de Israel las relaciones entre ambos países de la época, encontró el texto cuya existencia se desconocía hasta el momento en el ámbito académico. Según la nota que podemos leer, se lee lo siguiente: en el Comité de Coordinación se ha elevado una propuesta para informar al gobierno polaco de que queremos establecer una selección de la inmigración judía a Israel porque no podemos seguir aceptando gente enferma y minusválida. Por favor, dame tu opinión sobre si esto puede explicarse a los polacos sin dañar la inmigración. Así rezaría el texto publicado, el texto que publicó el diario Haaretz ayer. Esta revelación tiene contenido muy polémico, teniendo en cuenta que muchos de aquellos minusválidos o enfermos podían estar enfermos o minusválidos precisamente por haber sido supervivientes de la Shoah, con lo cual muchas de las enfermedades y deficiencias aludidas podrían ser consecuencia de la barbarie nazi. Ni los archivos oficiales de Israel ni los polacos contienen respuesta del embajador a esta demanda de Meir, quien posteriormente, como saben, ocupó el cargo de primera ministra. El documento se enmarca en los años de la Aliyá que toma el nombre de Gomulka, de quien era presidente polaco Władysław Gomulka, que era la época en que salieron una gran cantidad de polacos. Fue la segunda gran oleada migratoria polaca a Israel, tras una primera en la que Varsovia impidió abandonar el país a los judíos con profesiones que consideraba fundamentales para su economía. Bueno, vamos a oír hablar muchísimo de este informe, estamos seguros. Más del pasado. Hitler, como siempre, no se sabe qué pasó con el cadáver de Hitler. Hay teorías conspirativas para todos los gustos. Según podíamos saber por la agencia EFE, el Servicio Federal de Seguridad ruso, la ex KGB, ahora FSB, aseguró que los restos del genocida fueron destruidos por orden de los dirigentes soviéticos, aunque en los archivos se conservan fragmentos de su cráneo y su mandíbula. El jefe del archivo, Yuri Christopov, precisó que el 13 de marzo del 70, quien fuera entonces presidente de la KGB, Andropov, pidió al Politburó comunista autorizar la destrucción de los restos de Hitler y de varias personas más enterradas el 21 de febrero del 46 en un lugar secreto, en una base militar del sector soviético. En ese lugar pues se encontraban entonces enterrados los restos de Hitler, de Eva Braun, de Goebbels, la familia de Goebbels, que como recuerdan habían sido asesinados por Goebbels y también suicidados. Y después, tras ser hallados, las tropas soviéticas los estudiaron y los mantuvieron provisoriamente enterrados desde junio del año en un bosque cerca de una ciudad alemana. Según Andropov, se pretendía exhumar y destruir físicamente los restos de criminales de guerras
para evitar que la fosa común, en caso de conocerse la localización, se convirtiera en lugar de peregrinación de los fanáticos de Hitler. Bueno, ha habido muchísima puesta en duda acerca de si eran o no eran estos los restos. Hubo un análisis, un estudio que decía que no, porque hubieran sido de una mujer. Bueno, Rusia defiende ante Estados Unidos la autenticidad del cráneo de Hitler y están, convencidos de que es así. Más cositas y vamos terminando esta primera parte del informativo que estamos esperando ansiosamente, también del pasado. Un ex SS, que actualmente cuenta con 88 años, se ha confesado autor del asesinato de 3 civiles holandeses hace 65 años, cuando era integrante de un comando de las SS, y que su misión era liquidar miembros de la resistencia. Boere, que este es el nombre del criminal, admitió en el proceso en Aquisgrán haber dado muerte a los civiles en las ciudades que se le acusaban, en ciudades holandesas ocupadas por los nazis. Decía que era un simple soldado y aprendió a ejecutar órdenes. Así lo explicó en el comunicado leído por su abogado, en el que añadía que por entonces no era consciente de estar cometiendo un crimen. Y vamos a dejar aquí la primera parte del informativo para hablar con Ana, que ya está aquí. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Bien, deseando que me hables de cosas de cultura, que son siempre más amenas. Muy bien, pues este te va a gustar porque vamos a hablar de música clásica. Entonces sí. Casa Sefarad Israel, junto con Davar, Centro Cultural y de Documentación sobre Judaísmo Español Contemporáneo, van a programar este taller de música clásica que va a impartir el musicólogo Jorge Arauz. Se trata de 8 sesiones, comienza el 14 de diciembre, la próxima semana. En cada sesión se va a hablar de un compositor, Vivaldi, Mozart, Beethoven, hasta Gershwin llegamos. Bueno, las sesiones van a tener lugar en Davar, en la librería hebraica en Madrid. Nosotros entrevistamos aquí a Jorge Arauz hace unos meses cuando impartió estas charlas también en el Instituto Goethe. Así que para los que quieren más información pueden buscarlo en el archivo. La verdad es que tiene una pinta excelente, ¿eh? Sí. Estos talleres. Sí, porque también a él le gusta mucho utilizar DVDs, así como presenta todo tipo de... Y los títulos son tienen bastante humor, ¿no? Sí, de alguno sí. de las sesiones. En fin, más cositas. Más. Después sigo con la red de juderías, que quería contarles que en estos días se encuentran en Nueva York algunos representantes con el objetivo de atraer a turistas judíos de Estados Unidos a España. Entonces están ahí dando una serie de charlas, de presentaciones en Nueva York y van a estar en más ciudades. Están... Pues aparte de presentar todo el patrimonio judío que tiene para ofrecer España y las distintas ciudades, también últimamente algo que antes preocupaba a algunos visitantes judíos era dónde comer kasher, este tipo de cosas, ¿no? Cómo visitar España sin tener que comer jamón serrano, ¿no? Este tipo de cosas. Se puede, es posible. Sí. Damos fe de que se puede. Sí. ¿Y qué más? Y termino también con un poco de memoria y relacionada también con Hitler, porque un historiador alemán, Joachim Ricker, acaba de publicar un libro titulado El 9 de noviembre, bueno, estoy traduciéndolo literalmente, cómo la Primera Guerra Mundial llevó a la Shoah. Lo que él dice que él tiene la teoría en que el antisemitismo de Hitler comenzó cuando a los 18 años su madre murió. Ella tenía cáncer de mama. Su doctor era judío, era el doctor Eduard Bloch. Y el tratamiento era un tratamiento habitual para este cáncer en estos días, que era con yodo. Y su madre murió de una como intoxicación de yodo, o sea, como una especie de sobredosis. Entonces, él acusó al doctor judío de la muerte de su mamá cuando tenía 18 años y según este historiador, ahí empezó todo. Qué fácil explica todo. Muy fácil.
Bueno, Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Nos reencontramos mañana. Señores, muchas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy, como muchos viernes, no les vamos a hablar aquí de lo que sucede en Oriente Próximo, ya que para eso tenemos nuestro programa especial desde Israel. En él, quien es nuestro corresponsal en la zona, Sal Emergui, nos cuenta realmente qué es lo que está sucediendo ahí. Entramos un poquito más en profundidad en la sociedad israelí. ¿Nosotros de qué vamos a hablar aquí? Bueno, pues les vamos a hablar de los minaretes, de la actitud de algunos rabinos respecto a esa prohibición de los minaretes aprobada por la ciudadanía suiza. Además, les vamos a hablar de la lucha contra el negacionismo en Hungría por parte de Elie Wiesel, también de unas declaraciones de SOS, SOS Racismo Granada, luchando contra el negacionismo, en este caso con el nombre propio de David Irving, y además terminaremos hablándoles de cómo se ha situado el nombre de Hitler en un sitio británico de genealogía. Todo esto será en la primera parte del informativo. En el segundo, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos con Jordi, como es nuestra costumbre. Jordi. Hola, Masha. Muy buenas. Bueno, cuéntame cómo han reaccionado la comunidad judía frente a la prohibición de construir minaretes en Suiza. Pues miembros de la Conferencia de Rabinos Europeos emitieron una condena por la prohibición de minaretes aprobada por la ciudadanía suiza, a la que te referías. Durante una reunión en Moscú, los rabinos declararon que la decisión es antidemocrática por violar la libertad de religión. El director ejecutivo de la conferencia, el rabino Abba Duner, señaló que se oponía a la prohibición no solo debido a los problemas jurídicos que plantea, sino porque refleja el temor al Islam radical, sosteniendo que Europa no puede triunfar sobre el Islam mediante la adopción de medidas de este tipo, y añadió que el curso de acción debe ser el apoyo a los elementos moderados de la comunidad musulmana y cultivar el diálogo entre religiones. Este referéndum del que les hablamos fue celebrado en Suiza. Los votantes aprobaron la prohibición de la construcción de nuevos minaretes y, como saben todos aquellos que hayan seguido de cerca la actualidad, ha provocado críticas en todo el mundo. La titular suiza de Relaciones Exteriores, Micheline Calmy-Grey, expresó la preocupación del gobierno y dijo que la restricción de la capacidad de las diferentes culturas y religiones para convivir pone en peligro la seguridad del público y puede provocar reacciones violentas de los extremistas. La titular señaló que la prohibición entraría en vigor inmediatamente, pero indicó que podría ser anulada por el gobierno, ya que contradice la Convención Europea de Derechos Humanos. La censura rabínica fue emitida durante la conferencia celebrada por la Conferencia de Rabinos Europeos realizada en Rusia. Allí decenas de rabinos de todo el continente participaron en la reunión y se recordó los 20 años de la renovación de la vida judía en Rusia. Asistió también a esta conferencia el presidente del Consejo de la Federación de Rusia, Sergei Mironov, el alcalde de Moscú, Yuri Luskov, el ministro israelí, Meshulam Nahari, así como representantes del Consejo Europeo y la comunidad judía local. Durante la reunión con los rabinos, Mironov, el presidente del Consejo de la Federación de Rusia, prometió que la libertad de religión y de contacto con la comunidad judía se respetará estrictamente y además se comprometió a luchar contra cualquier nueva manifestación de antisemitismo. Además, insistió, señaló y subrayó que promoverá una jornada especial de conmemoración para las víctimas de la Shoah para integrarlas al Día de la Victoria de Europa. Y ahora seguimos, vamos a hablar también de Shoah, de cómo se lucha contra el negacionismo, concretamente en Hungría. El Premio Nobel de la Paz y superviviente de la Shoah, Elie Wiesel, pidió ayer en Budapest que Hungría considere la penalización de la negación del Holocausto como ya sucede en Francia o en Alemania. En una conferencia sobre la convivencia húngaro-judía, Wiesel, de origen húngaro, dijo que hay que condenar los elementos antisemitas y explicó que pese a que en Hungría los que niegan el Holocausto representan un grupo muy reducido, hay que prestar atención a estos elementos. Elie Wiesel nació en Transilvania en 1928 y a los 15 años fue deportado con su familia a varios campos de concentración y después de la Segunda Guerra Mundial se estableció en Francia. Bueno, hay que destacar cómo en 1986 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz y es considerado uno de los mejores conocedores de la historia de la Shoah. Actualmente en Hungría no está castigada la negación de la Shoah. Los grupos neonazis son todavía muy reducidos en el país. Tampoco es castigada la negación en España y por ello la siguiente noticia es relevante.
Así es, Masha. SOS Racismo Granada instó a las administraciones a impedir la conferencia que el negacionista británico David Irving tenía previsto impartir hoy en la capital granadina junto al propietario de la librería Europa, Pedro Varela. Diversas páginas web neonazis convocaron esta conferencia privada que se prevé que se celebre en el Hotel Ana María de la capital. SOS Racismo criticó la permisividad que existe con estos grupos que propagan el odio y la negación de una catástrofe histórica escondidos bajo una pátina cultural. De hecho, la asociación recordó que Irving ha sido condenado a 3 años de prisión en Austria, precisamente por este mismo delito de negacionismo, que en Austria sí está tipificado en el Código Penal. También ha sido condenado por falseamiento de la historia durante unas conferencias que impartió también en Austria a finales de los 80. Por su parte, Pedro Varela, presidente en su momento del Círculo Español de Amigos de Europa, la famosa CEDADE, que era un grupo nazi español, se encargaba, entre otros asuntos, de la revisión de la Shoah como fenómeno histórico. Bueno, pues Pedro Varela organizó la conmemoración del centenario del nacimiento de Hitler en España. También fue condenado a 5 años de prisión por apología del genocidio, por incitación al odio racial. En el 98 fueron incautados en su librería, por orden judicial, más de 20.000 libros de teoría neonazi e históricos de negación de la Shoah. Hay que destacar cómo se intenta encontrar un camino entre la libertad de expresión y la lucha contra el delito que supone realmente la negación de la Shoah. En España se ha despenalizado este negacionismo. Lo que pasa es que se puede negar la Shoah, pero no se puede incitar al odio. Todavía nosotros nos preguntamos cómo se puede negar la Shoah sin por ello estar incitando al odio. Pero bueno, los jueces consideran que hay alguna manera de hacerlo. El caso es que SOS Racismo ha puesto la voz de alarma. Y terminamos con una noticia acerca de, al fin y al cabo, el responsable de todos estos negacionistas. Y que tiene que ver mucho también, Masha, con Internet, porque un sitio británico de genealogía ha puesto en Internet el historial militar de Adolf Hitler en la Primera Guerra Mundial junto a los de más de 1 millón de soldados que combatieron en el bando alemán. Ancestry.co.uk, que se considera la página de Internet más importante sobre historia familiar de Reino Unido, comenzó el lanzamiento en la web de las plantillas de la Primera Guerra Mundial de Baviera, una colección de registros que muestra la actividad militar de los 1,5 millones de soldados que combatieron en el régimen bávaro durante la guerra que acabaría con todas las guerras. Entre los documentos está el del entonces cabo voluntario de 25 años Adolf Hitler, que aparece descrito como católico, artista y mensajero en bicicleta para el regimiento, cuyo papel era llevar informes del mando a las unidades en el campo de batalla. Pues ¿qué vamos a decir? No hay nada que comentar respecto a esta noticia, simplemente que llama la atención esa definición que le dieron a la Primera Guerra Mundial, la guerra que acabaría con todas las guerras. Qué equivocados estaban. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Hag Sameach, que pases un buen Hanukkah y Shabbat Shalom. Igualmente, Masha. Muchas gracias. Nos vamos ahora a hablar con Ana de cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. ¿Qué tal? Muy bien, esperándote. Cuéntame, ¿qué me traes? Cuento. Empezamos con una actividad organizada por Fundación Carlos de Amberes junto con Casa Sefarad Israel. La fundación celebra en estos días, hace un programa especial de actividades en torno a la paz y la tolerancia, conmemorando la tregua de los 12 años suscrita por el Reino de España y las provincias de los Países Bajos. Uh-huh. Dicho eso, el 15 de diciembre, que es el próximo martes, se presenta un evento dedicado a la cultura sefardí. Se van a presentar sobre todo canciones sefardíes. Primero a las 2:30 de la tarde, un concierto por el grupo Sarband. Y después a las 8 de la tarde, primero lectura de poemas de Marifé Santiago por su autora. Y lectura de poemas de Moïse Benaroch, que es escritor y poeta originalmente de Marruecos, que ahora vive en Israel. Y al final una segunda parte del concierto de Sarband. Bueno, la verdad es bastante completo, ¿eh? Sí, es un día entero. Sí, sí. Hay que ir bien desayunados. Sí. Y ahora pasamos a unas noticias más surrealistas, como diría Jordi. A ver. Estamos hablando de dos demandas. Hoy estamos en... Hoy voy a hablarles de demandas. Hoy nos ponemos judiciales, sí. A ver qué pasa aquí.
Bueno, primero, seguramente se acuerdan todos ustedes de Sacha Baron Cohen, ¿no? Este judío que hace muchos Borat. escándalos, efectivamente, conocido como Borat y también como Bruno, que es esta película que recordamos donde él era un periodista gay austriaco que es así dispuesto a hacer lo que sea para su carrera y está en el Medio Oriente, entonces ya sabes. E igual como lo que pasó con Borat, él a veces iba con la gente del lugar, israelíes, palestinos y no sé qué, y los hacía participar en su película sin explicarles de qué se trata, sino ellos realmente pensaban que él era un periodista austríaco o algo así. ¿Qué es lo que pasó con Bruno? Que ahora lo demanda Ayman Abu Aita, que es un palestino de Belén. Una suma sin precedentes. Y mira que Sacha Baron Cohen, si alguien fue demandado en los últimos años por miles y miles de personas, es Sacha Baron Cohen. Esta vez lo que es sin precedentes es la suma. Se trata de $114 millones. Dice que... 114 millones de dólares. De dólares, sí. Dice que arruinó su vida porque en la película él es también de estos inocentes que pensó que realmente se trataba de un periodista austríaco que quería que le enseñara no sé qué, y él lo acompaña a un lugar, no sé a dónde, no vi la película, pero la cosa es que en el titular, cuando Bruno aparece con el señor Abu Aita, dice que se trata de un terrorista que es líder de, ya sabes, del grupo del Aqsa y no sé qué. Entonces dice que eso pues le arruinó totalmente su imagen, porque él, aunque hace unos años sí era activista del Fatah e incluso estuvo en la cárcel israelí, en los últimos años ya se dedica pues a la paz, a tratar de hablar, a promover, o sea, ya no forma parte de ningún grupo terrorista, entonces pues se quedó muy ofendido con esta imagen donde él es presentado como terrorista y bueno, ahora gran demanda, ya veremos. Vaya. Y terminamos con el saxofonista Larry Oakes. Él es un saxofonista muy, muy famoso, ya tiene como medio siglo de trayectoria. Él es de origen judío, es de Estados Unidos y recientemente estuvo en España en un festival de jazz de Sigüenza, donde fue interrumpido por la Guardia Civil porque uno de los espectadores dijo que su música no era jazz, sino era música contemporánea y, cito del periódico, generó que el denunciante tiene contraindicado psicológicamente por prescripción facultativa. ¿De dónde sacas esta información? Del País. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Cuando dije surrealista, era verdad. Bueno, por favor, ojalá pudiera, por favor, yo lo siento mucho por el músico, pero si esto progresa, si esto sale adelante, voy a dedicarme a denunciar películas que pensé que eran de calidad, pero luego hoy no afectan a mí. Es impresionante, estoy viendo del diario El País. Sí. O sea, no me estás... No lo estoy inventando, no me estás mintiendo, no has tenido una mala noche y has creado noticias. No. La noticia es de Chema G. Martínez, diario El País. Qué impresionante. En fin, nosotros nos marchamos, esperamos que no nos denuncien por cualquier noticia que hayamos dado que sea también contraproducente para su estado de salud. Ana, muchísimas gracias. Feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah, que enciendas muy bien las velitas. Seguro. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Hag Sameach, que empiecen muy bien Hanukkah. Tenemos una larga festividad aquí por delante y estaremos con ustedes acompañándolos. Muchísimas gracias.